Este es el tercer video de estructuras de control. Estos condicionales múltiples o condicionales anidadas. En este caso vamos a ver el ejercicio del operario. Básicamente vamos a conocer el sueldo del operario y sus años de antigüedad. Vamos a crear un programa que lea estos datos y lo que vamos a hacer es cumplir con 3 requisitos. El primero es que si el sueldo del usuario es inferior a 500 y su antigüedad es igual o superior a los 10 años, entonces le vamos a otorgar un aumento del 20% y le mostraremos su nuevo sueldo. El segundo requisito es que si el sueldo es inferior a 500, pero la antigüedad es menor a 10 años, entonces se le otorgará un aumento del 5%. Y si el sueldo, como tercer requisito, es mayor o igual a 500, se mostrará el sueldo, pero sin ejercer ningún cambio. Entonces, así que vamos a crear primero una función. Un momento, cambio el idioma del teclado. Y vamos a crear aquí una variable que se llamará aumento y la haremos flotante. Y pasaremos un parámetro que es igual a 0, f. La f es importante, ya que como es un dato flotante y no colocamos la f, por así decirlo, se podría confundir con una variable tipo double. Lo siguiente vamos a hacer una variable antigüedad, que le vamos a decir que va a ser entera y que va a ser igual a 0. Después vamos a crear una variable mensaje, le haremos una cadena de texto y le diremos que sea igual a una cadena de texto vacía. Por último, la última variable es la variable de sueldo. Sueldo. Que también la haremos flotante. Y haremos que sea igual a 0f. Muy bien, ahora vamos a hacer un print. ln. Vamos a cerrar. Y vamos a pedir aquí al usuario que ingrese su antigüedad. Y luego vamos a colocar encima de esta, que se me pasó, otro print que diga que ingrese su sueldo. Entonces, después del print de ingreso su sueldo, vamos a llamar al sueldo, a la variable sueldo que colocamos arriba, y vamos a decirle que va a ser igual a una entrada de datos, a un readLine, que va a ser el dato de arriba. En este caso le vamos a decir readLine.toFloat, ya que pues es un dato flotante, le pasamos parámetros pasivos. Listo. Y después de el ingrese su antigüedad, pediremos la antigüedad en una entrada de texto de datos con un readLine y la vamos a hacer toInt, ya que es una variable entera. Bien, una vez hecho esto, vamos a crear el condicional. Entonces vamos a hacer acá un if, hasta mayúsculas, hacer un if y le pasamos como condicional que si el sueldo es menor a 500 y la antigüedad es mayor o igual a 10, entonces que haga lo siguiente. Entonces acá le vamos a decir que aumento, que
esta variable que creamos arriba, que está vacía, sea igual al sueldo, entre paréntesis, porque primero vamos a hacer la operación, multiplicado por el 0.2, que sería el 20%, y afuera del paréntesis lo vamos a hacer que sea to float, o sea, lo haremos flotante también. Bien, después del to float, haremos que sueldo adquiera la propiedad o el valor de aumento, es decir, que ahora almacene a aumento. Y por último, haremos un print ln y le diremos al usuario: usted tiene un aumento del 20%. Su sueldo nuevo es, y le pasamos en concatenación el sueldo nuevo, en este caso, sueldo. ¿Ok? Después de esto, después de este if, vamos a hacer un else if, que básicamente lo que hace el else if es pasarle otra condicional en medio de la operación. Es decir, vamos a pasarle la segunda condicional, que en este caso es que sea inferior a 500, pero a la antigüedad sea menor a 500, a 10 años. Entonces vamos a hacer que si sueldo es menor a 500 y la antigüedad es menor a los 10 años, entonces esta era otra cosa. Entonces haremos paréntesis, haremos las llaves, perdón, y haremos el mismo procedimiento arriba, es decir, llamamos aumento, le decimos que aumento va a ser igual al sueldo multiplicado por el 0.05, que sería el 5%, y después de esto haremos un toFloat y le daremos le pasaremos la función pues vacía. Después de eso haremos que sueldo almacene aumento, y por último haremos un print donde le decimos al usuario que usted tiene un aumento del 5%. Su sueldo nuevo es, y le pasamos sueldo pues, en una concatenación. Cerramos hasta acá. Por último, nos falta el último requisito, que sería que si el sueldo es mayor o igual a 500, entonces muestre el sueldo en la pantalla. Así que vamos a hacer un else, que es básicamente que si no se cumple ninguno de los dos casos anteriores, pues pase a este directamente. Así que hacemos un print y le decimos: usted no tiene ningún aumento. Su sueldo es, y le pasamos sueldo. ¿Qué es lo que ocurre? Dependiendo de a qué parte del proceso entre, el sueldo va a cambiar. El sueldo que ingresó el usuario entra por cada una de las condicionales y se detiene en donde cumpla el requisito. En este caso, si el sueldo fuese menor a 500 y el operario llevara más de 10 años, entonces entraría directamente al if. Y en caso contrario de que lleve menos años y su sueldo siga siendo menor a 500, entonces va a entrar en el SAFE. Si no cumple con ninguno de los dos, va a pasar directamente acá. Pero en cualquiera de los tres casos, en los dos primeros casos, el sueldo cambia. En el último caso, el sueldo se mantiene igual, tal como lo ingresó el operario. Así que por último, le decimos a la consola, al runner, que corra
Error de escritura. Ok, algo coloqué mal. No lo veo. Funcioné, mensaje. No, un momento, voy a eliminar esto. O sea, la variable mensaje la coloqué por inercia. De que se puede colocar, no, esta no era. Por inercia puedes crear la variable mensaje y decirle directamente que lo haga en un print. Así que pues lo estuve colocando de más. Modo redline to get. Segundo poner. Bueno, ya daré de nuevo porque creo que es un error que no debería estar saliendo, de hecho. Porque no crea la... Cerraré esto. Volveré a correr. Ahora sí, ya. Es que creo que se va a notar en el video. La cuestión es que mi mouse no funciona. El clic izquierdo está dañado, así que cada vez que le estoy dando al runner lo estoy cancelando y por eso no cargaba. Pero pues ya cargó, así que vamos a tomar el link del Kotlin, hacemos CLS, hacemos Windows B, Enter y de paso tomamos el jar. Control C, terminal, Windows B, no esperar, ahora, y hacemos Enter. Entonces, ingresos de sueldo. Primero vamos a hacer que mi sueldo sea menor a 500, 450, y mi antigüedad sea mayor a los 10 años. Es decir, yo llevo 14 años en la empresa. Entonces me hacen el aumento del 20% y me dicen que mi sueldo nuevo ahora es 540, perdón. Vamos a probarlo de nuevo. Dice ingrese su sueldo, en este caso vamos a poner otra vez los 450, pero que mi antigüedad sea menor. Entonces vamos a calcular 5 años. Me dice que tengo un aumento de 5% y que mi sueldo es de 472,5. Y vamos por la última, de que mi sueldo sea mayor a 500. Pues vamos a hacer F800 y mi antigüedad sean 10 años. Y me dice que no tengo ningún aumento y que mi sueldo es 800.